tardes. Hoy día voy a hablar de neumotórax. El neumotórax se entiende como la presencia de aire en el espacio pleural, ¿ya? Entre la pleura visceral y la pleura parietal. Se clasifica en espontáneos y no espontáneos. Los espontáneos se clasifican como primarios, aquellos que no tienen una enfermedad pulmonar de base asociada, y los secundarios son aquellos con enfermedad pulmonar asociada, llámese EPOC, enfermedad intersticial difusa, asma, etc. Los traumáticos son aquellos que tienen una noxa secundaria que genera el neumotórax. Y los iatrogénicos son aquellos asociados a procedimientos médicos, ya sea instalación de catéter, como CBC, catéter de hemodiálisis, eh, y aquellos también asociados a otros procedimientos como toracocentesis o biopsias pulmonares, entre otros. Y el neumotórax atención es una entidad que se asocia más que nada a la gravedad de la patología, ¿ya? Y cursa básicamente como un shock obstructivo, ¿ya? Generado por el aumento de la presión positiva en el espacio pleural, que genera una obstrucción o una presión sobre el mediastino, sobre el corazón y los grandes vasos, generando un símil a un shock obstructivo. Eh, la clínica del neumotórax tiene dos síntomas cardinales. El primero es el dolor torácico súbito, pleurítico, y el segundo es la disnea, que puede ser variable dependiendo más que nada de el estado basal del pulmón del paciente. O sea, generalmente los pacientes que cursan con neumotórax espontáneo secundario suelen tener una clínica más aguda, más intensa, ¿ya? Porque tienen una reserva fisiológica más baja. Y la clínica no siempre se correlaciona con el tamaño del neumotórax, por lo mismo que acabo de mencionar. Los hallazgos físicos al examen físico se caracterizan por presentar disminución o ausencia del murmullo pulmonar, hiperresonancia a la percusión torácica afectada y taquicardia como el signo vital más generalmente afectado o el más frecuente. Ahora, la ausencia de estos signos no excluye la presencia de neumotórax. Por eso es importante sospecharla, sobre todo en pacientes con politrauma o trauma. Y bueno, y la clínica del neumotórax de atención es la clínica de un paciente con un shock obstructivo, ya una taquicardia marcada, hipotensión, distensión yugular, ausencia de ruido respiratorio, ya desviación traqueal cuando ya es más tardío, asimetría torácica con abombamiento del hemitórax afectado. Para el estudio diagnóstico del neumotórax, una vez planteado la sospecha, la sospecha, se hace mediante imágenes, ¿ya? La radiografía de tórax es la modalidad primaria, la más comúnmente utilizada, y esta idealmente se debería realizar con el paciente verticalizado, o en bipedestación o sentado 90 grados, sentado. Generalmente lo suelen hacer en bipedestación, en una imagen posterior anterior. Y esta permite clasificar, de acuerdo a criterios que voy a mencionar más adelante, el neumotórax en pequeño o grande si es mayor o menor de 3 centímetros. Y los signos radiológicos que se observan en la radiografía son la mayor radiolucidez, o sea, más negro en el espacio de aire del neumotórax. Se observa una línea pleural visceral más radiopaca, blanca, que corresponde a la pleura visceral del pulmón. La ausencia de la trama vascular en la zona del neumotórax, que permite también hacer la diferenciación. El colapso pulmonar, ya todo el parénquima pulmonar se ve disminuido. Y en pacientes que están en decúbito supino y se hace la radiografía en esa posición, se observa el signo de surco profundo. Es esta imagen a la derecha, que se observa en el hemitórax izquierdo del paciente, que es donde está el neumotórax. Como los pacientes están acostados, el aire avanza hacia anterior en el tórax, el pulmón queda comprimido hacia posterior, y esto genera que haga como una protrusión hacia el receso costofrénico ipsilateral, ya que es lo que se ve señalado por la flechita blanca. Y acá en la imagen izquierda se logra ver un neumotórax izquierdo
Ya, aquí, no sé si se logra ver lo que estoy yo delineando. Eso sería el borde de la pleura visceral. ¿Ya? Y se observa también una desviación del hemitórax derecho, del mediastino hacia la derecha y desviación de tráquea hacia la derecha. ¿Ya? El paciente probablemente quizás esté cursando con un neumotórax a tensión, ¿ya? Por la desviación de las estructuras. Eh, Otro estudio imagenológico importante y muy a la mano es el ultrasonido, ¿ya? Que es un método de estudio muy utilizado últimamente por los médicos de urgencia, ¿ya? Aporta una alta sensibilidad, entre un 80 y un 90%, y una especificidad muy alta, cercana al 98%. ¿Ya? Los principales hallazgos, que ya los voy a desarrollar más adelante, son la ausencia del sliding pulmonar, del deslizamiento pulmonar, el punto pulmonar, que es casi que patognomónico de neumotórax, el signo del código de barras, que se observa en el modo M del ultrasonido, el pulso pulmonar, que también se observa en el modo M, y tiene ciertas limitaciones que es difícil precisar el tamaño del neumotórax y que es operador dependiente. Aquí les dejo un videito de los hallazgos del punto pulmonar. Aquí se observa el punto pulmonar, que es justo la zona en donde se observa el pulmón colapsado y el neumotórax. ¿Ya? Entonces, el pulmón colapsado se observa como la zona de deslizamiento pulmonar y el neumotórax como ausencia de deslizamiento pulmonar. Y esta es la imagen de una de ausencia del sliding pulmonar, ¿ya? Donde no se ve esas como hormiguitas que se ven en la línea blanca que es la pleura. En estas otras imágenes se observan a mano, se observa la imagen eh, bidimensional y su consiguiente imagen en modo M. ¿Ya? La letra A muestra un pulmón con neumotórax debido a ausencia de desplazamiento pleural. Ya, perdón, este se observa un pulmón normal. Ya se observa un pulmón normal y en modo M se observa la típica imagen que se describe como orilla de playa, en donde las estructuras hacia anterior o por sobre la pleura se ven lineales, como el mar. La pleura se ve una franja blanca, como se señala por la flechita roja, y por debajo de la pleura se observa la estructura pulmonar de parénquima pulmonar, que se ve así como arena debido al movimiento. Entonces, la diferencia que se hace entre las estructuras por encima de la pleura y por debajo de la pleura se debe al movimiento. ¿Ya? En la B se observa también en el modo M ausencia de deslizamiento pleural, pero se observa en la parte inferior del modo M unas pulsaciones, ¿ya? Y esas pulsaciones se producen por transferencia del pulso cardíaco. Entonces, pacientes en modo M, en que no se observa deslizamiento pleural, pero se observa pulso pulmonar, que son estas interferencias por transmisiones del pulso cardíaco, también se puede asumir que no hay neumotórax. En la imagen C se observa ya la imagen de código de barra en el modo M, que se produce por la ausencia de movimiento tanto por arriba de la pleura como por debajo de la pleura, ¿ya? Que no orienta o no señala que hay neumotórax. Y en el D se observa el punto pulmonar, que como ya expliqué, la parte donde dice I de inspiración, se observa el pulmón colapsado pero moviéndose, y en la parte E de expiración ya se observa solamente el neumotórax. Otro hallazgo importante ecográficamente es la presencia de las líneas A. Acá la imagen de más a la izquierda evidencia unas franjas hiperecogénicas horizontales que están por debajo de la pleura, que se producen más que nada por reverberación acústica, ¿ya? Y son básicamente como una repetición de la pleura hacia inferior. Y esto se debe principalmente por la relación de gas-volumen. Mientras más gas haya en el espacio, más líneas A se van a ver, lo que es sugerente o indicador de neumotórax. Y si hay esta línea A y se suma a ausencia de deslizamiento pleural, ausencia de pulso pulmonar y ausencia de líneas B, es fuertemente sugerente de un neumotórax con alta sensibilidad y una especificidad moderada.
Entonces, evaluando así más rigurosamente la sensibilidad, la especificidad y el likelihood ratio de la ausencia del sliding pulmonar y la ausencia de la línea P, ambos signos juntos, si se encuentran, o sea, si hay ausencia de ambos, el likelihood ratio positivo, eso quiere decir que la probabilidad de que al tener estos hallazgos se tenga la enfermedad es de 50,5, ya que es bastante alto, muy alto. Y la ausencia de estos hallazgos, o sea, que haya sliding pulmonar y que haya también líneas B, tiene un likelihood radio negativo bastante importante, de 0,09. Eso quiere decir que al existir tanto el sliding pulmonar como la línea B, es muy poco probable que se tenga la enfermedad neumotórax. La sensibilidad de estos dos hallazgos, o la ausencia de estos hallazgos juntos, es del 90,9 y la especificidad del 98,2. Quiere decir que al existir estos signos y la clínica concomitante, es ya casi que confirmado que existe el neumotórax en el paciente. Y el tercer estudio imagenológico, pero el más importante, es el TAC de tórax, que es el gold estándar para el diagnóstico de los neumotórax. Y está indicado en caso de que en la eco y en la radiografía de tórax no se haya hecho un diagnóstico, pero que se siga con sospecha alta en pacientes con trauma cerrado y neumotórax oculto. Neumotórax oculto es básicamente aquellos pacientes que se sospecha de neumotórax, pero que tienen una radiografía negativa y se termina confirmando la existencia del neumotórax mediante el escáner. En la imagen de la izquierda se observa en este corte axial un neumotórax de hemitórax izquierdo, ¿ya? Con el pulmón bastante colapsado. Y en la imagen de la derecha se observa en el corte coronal también un neumotórax del hemitórax derecho con una flechita, la flechita que dice A, se observa el tubo pleural puesto, y la flechita que sale B es el espacio en donde este es un paciente que sufrió un politrauma y el neumotórax se produjo por una rotura del bronquio principal derecho, ¿ya? Que se dio justo como a 2 centímetros de la carina y que fue el motivo del neumotórax traumático del paciente. Ahora, siempre ante los pacientes que tienen clínica neumotórax, que la clínica es básicamente la disnea y el dolor torácico, se tienen que tener presentes los diagnósticos diferenciales más importantes: el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico agudo, un TEP, neumonía, un hemotórax también en contexto de trauma, la mediastinitis, una enfermedad de células falciformes, anemia. Por eso es fundamental tener una anamnesis bien detallada, conocer los antecedentes del paciente y complementar con estudios imagenológicos, electrocardiograma y lo que sea necesario. Ahora, métodos de medición del neumotórax existen varios, ¿ya? El método Collins, que sirve para poder evaluar el porcentaje de volumen del neumotórax, consiste en esa ecuación. Ya más adelante voy a explicar qué significa el A, B y C, pero A, B y C básicamente son sumas de sectores del neumotórax que van a sumarse para tener como una estimación más o menos del tamaño del neumotórax. Según la Sociedad Americana del Tórax, esta la calcula mediante la distancia entre el ápice del tórax y la cúpula del pulmón, ¿ya? Y esa distancia es la que ellos consideran para poder especificar un neumo grande o pequeño. En la Sociedad Británica del Tórax, la distancia se mide entre el margen pulmonar lateral y la pared torácica a nivel del ilio, ¿ya? O sea, la diferencia entre la pleura parietal y la pleura visceral a nivel del ilio. Está el Like Index, que también mide el volumen, el porcentaje de volumen del neumotórax, y también se maneja mediante esa ecuación en donde DL corresponde a diámetro del pulmón, que se mide también desde ápice o desde cúpula del pulmón hasta base del pulmón, y DH, que es diámetro del hemitórax, se mide desde el ápice del tórax hasta el diafragma. Y el método REDA, que también es la suma de esas tres medidas ABC y que lo ajustan por un nomograma. En esta imagen a la izquierda se explican cuáles son esas medidas. El A
es básicamente la distancia entre el ápice del tórax y la cúpula del pulmón colapsado. Y luego B y C se miden mediante la partición en dos partes del pulmón colapsado, siendo la mitad superior la que se ocupa para hacer la medición del B, donde se mide la distancia entre la pleura parietal y la visceral de la mitad superior del pulmón, y la C, que se hace la distancia entre la pleura parietal y visceral de la mitad inferior del pulmón. Y de acuerdo a la suma de esas tres medidas, se puede calcular el porcentaje de volumen del neumotórax. ¿Ya? Y con esto podemos determinar, según la clasificación, cada clasificación, el tamaño del neumotórax, que en realidad, a fin de cuentas, no es algo tan importante porque nosotros vamos a terminar tomando conducta más que nada por la clínica, por los signos vitales, que por el tamaño. ¿Ya? Pero de todas formas, igual se pueden tomar medidas con la Sociedad Británica del Tórax define como un neumotórax pequeño aquel que es menor a 2 centímetros. La americana menor a 3 centímetros y el Black Index, el método Ray, el método Collins, aquel que es 25%, menor al 25% de volumen cuando tiene un porcentaje de volumen del neumotórax menor al 25%. Ahora, el tratamiento de estos pacientes depende de varios factores, ¿ya? De la etiología, del tamaño, de los síntomas, de la estabilidad hemodinámica y de la necesidad de ventilación mecánica. Bueno, tenemos que ante un paciente que está con un neumotórax a tensión, el tratamiento siempre es descomprimir inmediatamente. Incluso no se puede retardar la descompresión, eh, no se puede esperar la imagen, un escáner. ¿Ya? Si ya se tiene la sospecha y tienes una eco que te, que te indica que está con neumotórax, la descompresión es inmediata. Y la descompresión se puede hacer mediante aspiración con aguja y seguida de una toracostomía con tubo pleural o simplemente con una toracostomía con tubo pleural si es que nos da el tiempo. El neumotórax espontáneo primario se maneja dependiendo del tamaño. ¿Ya? Si es pequeño y asintomático, se puede manejar con oxigenoterapia al 100%, observar y repetir un rayo de tórax a las 4 o 6 horas. Si es grande, se maneja con aspiración con aguja y repetir el rayito de tórax. Si el rayito de tórax de repetición evidencia que no ha habido mejoría, la clínica sigue igual, se tiene que realizar una toracostomía con instalación de tubo. Si se aspira más de 2,5 litros con aguja, tubo. Ahora, si el neumotórax, si un paciente con un neumotórax que reaparece, se debe considerar tratamiento adicional, una pleurodesis. El neumotórax espontáneo secundario, que es en aquellos pacientes que tienen patología pulmonar de base, también se maneja de acuerdo al tamaño y la sintomatología. Si es pequeño y es sintomático, se puede observar o dirigidamente también se puede manejar con un tubo. Y si es grande o sintomático, tubo, ¿ya? Toracostomía con tubo pleural. En estos pacientes suelen evolucionar peor, ¿ya? Independiente de que sea un tamaño pequeño, suelen evolucionar peor porque tienen una reserva funcional bastante disminuida. Entonces, la más mínima eh, compresión en el tórax hace que el pulmón, que ya funciona mal, funcione peor. Por lo tanto, las medidas agresivas son más ideales en estos pacientes. Y el neumotórax traumático, aquí yo por lo menos antes de esto tenía la idea de que todo neumotórax traumático, aunque sea laminar, aunque sea pequeño, se manejaba con tubo. Ya, pero las fuentes que estudié se plantea que si es un neumotórax oculto, pequeño, o que no se sospeche o no se haya encontrado signos de hemotórax, se puede manejar con oxigenación al 100%, observación y repetición del radito de tórax. En cambio, si es grande o se asocia a hemotórax, instalación de tubo pleural. En los neumotórax iatrogénicos, lo mismo. Si es pequeño asintomático, observación o tóraco. Y si es grande asintomático, tubo pleural. Y tener siempre en consideración que todo aquel paciente que curse con un neumotórax y que necesite apoyo con ventilación mecánica, se tiene que instalar un tubo pleural. Se tiene que hacer una trabecutomía con tubo pleural para disminuir el riesgo de evolucionar a un neumotórax a tensión por la administración de de presión positiva en ese pulmón. Entonces, el manejo con la descompresión con aguja se realiza con
una aguja idealmente de 16, 14 G, larga de unos 7 centímetros, y se puede eh, aplicar en segundo espacio intercostal a nivel de línea media, o también en el quinto espacio intercostal a nivel de línea media externa, ¿ya? En el hemitórax izquierdo se sugiere hacer más que nada en línea media y clavicular en el segundo espacio intercostal para evitar algún riesgo de lesión cardíaca. Ahora, para preparar la, la mesita o los instrumentos que se necesitan para poder hacer la toracostomía con tubo pleural. Bueno, yo aquí puse los requerimientos tanto para el tubo pleural como para el catéter de Pigtail. Pero para el catéter Pigtail en realidad, si quieren después lo hablamos, pero no lo voy a mencionar mucho, no tengo imágenes tampoco porque es una técnica que aquí en nuestro setting, en nuestra realidad, no, nunca la he visto, no la hemos ocupado, pero que sería ideal, porque en verdad la diferencia del tamaño del tubo es significativa y finalmente es como instalarle un CVC al paciente y se logra resultados idénticos que un tubo pleural de 20, 24 French. Ahora, entonces se necesita, bueno, protección personal, equipo de protección personal, guantes estériles, mascarilla, un gorrito, eh, eso. Se necesita la analgesia, la anestesia, la lidocaína al 2%, jeringa de 10 ml, agujas de 18 y 22 G, antisepsia tópica, clorexidina, un bisturí, eh, las Kelly, dos grandes y una mediana, el tubo pleural entre 20 a 30 French, sutura, idealmente grandes, sutura de seda de 0 o 1, gasas, el tubo y el sistema de drenaje. Entonces la técnica es, primero que todo, ubicando la zona anatómica en donde se va a hacer la instalación del tubo, que idealmente es en la línea axilar anterior o en la línea axilar media. La línea axilar anterior está delimitada por el borde lateral del músculo pectoral mayor. La línea media axilar está orientada por el ápice de la axila, y a la línea axial posterior está delimitada por el borde lateral del músculo dorsal ancho. En el posicionamiento del paciente se puede hacer estando el paciente en decúbito lateral o en decúbito supino, pero con la elevación del brazo ipsilateral al neumo por arriba de la cabeza, ¿ya? Dejando la zona expuesta. Y generalmente para la toracostomía se hace un decúbito lateral y el acceso anterior, cuando se hace la descompresión con aguja, puede ser en decúbito supino, siempre con una inclinación de aproximadamente 45 grados. Entonces, la preparación, como ya mencioné, no hay que olvidar en tener el consentimiento informado en los pacientes que puedan dar su consentimiento. Claro que tenemos a veces situaciones de urgencia, como motoras de atención, en donde este paso no nos podemos saltar, pero siempre hay que tener en consideración esto, que es un procedimiento que el paciente tiene que consentir. La monitorización cardíaca y saturación es importante. Considerar también la administración de analgesia sistémica, de fentanilo, un grumito paracetamol, metamizol, para que el paciente esté más tranquilo y menos quejumbroso. El tema de los antibióticos profilácticos es un tema que no tiene consenso aún. Aquí, por lo menos, yo no he visto que se use la administración de cefazolina profiláctica, 1 o 2 gramitos, pero está dentro de la bibliografía. El posicionamiento del paciente en decúbito lateral o supino, 45 grados de inclinación, con el brazo lateral levantado sobre la cabeza. Y el procedimiento, hay que limpiar la zona con solución antiséptica, cubrir la zona con un campo estéril, aplicar lidocaína al 2 o al 1%, 2,5 5 ml en zona de la piel, sobre el cuarto y quinto espacio intercostal en hombres, para ver así rápidamente, es siempre por encima de la línea maxilar, y a nivel de la mujer siempre es por encima también del el pliegue mamario inferior. La incisión con bisturí se tiene que hacer a nivel horizontal o paralelo a la costilla, siempre por el borde superior, de 3 a 4 centímetros,
Posterior a esto, disecar, hacer separación del tejido subcutáneo entre el músculo con pinza Kelly. Y después ya cuando se pasan los músculos intercostales con apoyo de un dedo, tratar de penetrar, de perforar la pleura parietal, ya con el dedo como acompañante para tratar de evitar que la pinza Kelly pase más allá. Y por último, la instalación del tubo torácico se tiene que ser hacia posterior y hacia cefálico, en caso de neumotórax. En caso de hemotórax, la inclinación. Unas imágenes de cómo se realizaría el procedimiento. La imagen de la izquierda muestra la anestesia local en la A, en la B la incisión con el bisturí horizontal, ya en la 3 la separación de los tejidos con la pinza Kelly, en el 4 se introduce el dedo para evaluar en la zona en la que estamos, incluso ver si es que pasaste la pleura, si es que no estás tocando pulmón. La E, en este método, nosotros ocupamos, como se ve en la imagen de derecha, como un punzón, ¿ya? Que va dentro del tubo. Y ese punzón es el que finalmente rompe la pleura. No siempre se ocupa ese punzón y se ocupa la Kelly, que se pasa por uno de los hoyitos del extremo distal del tubo pleural y mediante esa Kelly se va instalando el tubo hacia el interior del espacio pleural. Por último, suturar y asegurar el tubo torácico en su lugar, conectar al sistema de drenaje, cubrir el sitio de inserción con apósito con vaselina, gasa seca y cinta para el tubo y hacer un segundo punto de unión del tubo para crear como una correa. ¿Ya? Hay que tener dos puntos de fijación, en donde se instala el tubo y unos 10 centímetros más distal al sitio de inserción para poder fijar mejor el tubo. Ahora es importante también conocer el sistema de drenaje, ya que es la trampa de agua, el famoso Pleurovac, que consiste básicamente de tres cámaras. ¿Ya? En la imagen de la izquierda, la cámara con el reborde verde es la cámara de drenado, ¿ya? En donde llega todo el contenido pleural, que puede ser sangre, líquido seromático, puede ser kilotórax, derrame pleural, lo que sea, que se va acumulando en esta zona mientras el aire pasa estas columnas, pasa esta cámara y llega a la segunda cámara, que es la cámara B, que es la cámara de el sellado de agua. Esta cámara permite que el aire pase, haga, como se ve en la imagen de la derecha, burbujeo en el agua, que se llama fuga, y una vez pasado el agua, se asegura de que ese aire no se va a retornar, ¿ya? No se va a retornar hacia el pulmón, por eso el sello de agua. Y como se observa en la imagen de la derecha, esa zona también tiene unos números del 1 al 5 y una cantidad limitada, delimitada previamente de agua, hasta 12 C, que permiten evaluar la cantidad de fuga de aire que está saliendo del neumo, del tórax. ¿Ya? Y con eso uno puede evaluar cómo va progresando en la terapia de la toracostomía con el tubo. Si va disminuyendo, incluso se puede observar, si no hay fuga, se puede sospechar de que, o sea, se puede sospechar de que ya está resuelto el neumotórax, está en vía de resolución, o hay algún tipo de obstrucción. Y por último, en la cámara A, eh, aquí esta es la cámara de succión, ¿ya? Que eh, tiene por sí sola una presión de 20 cuando no se asocia a un sistema de succión, que debería ser el caso de los neumotórax, que se deja caída libre. Y cuando se asocia a un sistema de succión, el agua que se llena hasta un determinado número, 15 o 20, ese va a ser la presión de succión que se va a hacer, ¿ya? Independiente de si el centro de aspiración está a menos 160 centímetros cúbicos, la presión que se va a hacer en el tórax, por seguridad, o sea, esto, estos sistemas vienen con esa medición de agua que es como básicamente un seguro para que no se genere un barotrauma por una succión muy alta, es el número que uno le deja establecido, el de 20 o el de 15.
De ahí que generalmente se deja en pacientes que tienen alto contenido de hemotórax o contenido no gaseoso. Y como le comentaba, bueno, existen ciertas complicaciones post-toracostomía. Una puede ser fuga de aire persistente, que puede darse comúnmente debido a orificios laterales del tubo fuera del pecho. Y si dura más de 24 horas, es un paciente que no evidencia mejoría de un neumotórax en los controles radiográficos, se puede sospechar de una fístula broncopleural, ya que es una conexión básicamente entre el pulmón y la pleura, que va a seguir sacando aire, seguir sacando aire, por lo que va a ser infructuoso la descompresión con el tubo, por lo que se tiene que evaluar por cirugía de tórax e incluso considerar pabellón. La fuga, la fuga en el sitio de inserción debido a a una incisión grande también puede darse, ¿no? O sea, la incisión que hace, en vez de 3 4 centímetros, la hace de 5, ¿ya? Y el tubo no queda tapando todo el orificio y se hace una fuga por ahí, ¿ya? Un tubo mal colocado también es una complicación, que se ponga en el subcutáneo, intraabdominal, en parénquima pulmonar también. Este es un procedimiento que puede ser incluso un poquito traumático porque es bastante fuerte, ¿eh? Hay que hacer alta fuerza para poder romper la pleura y la estructura antes de llegar al espacio pleural, por lo que es probable que uno pueda lastimar el pulmón. La colocación del tubo excesivamente profunda, también sangrado por procedimiento, el edema pulmonar por reexpansión. Esto se puede evitar, uno, bueno, no teniendo a succión o con una succión baja, ocupando un tubo más pequeño, ¿eh? O puede ocurrir también en aquellos neumotoras grandes, por sí solos pueden, eh, pueden generar una salida, una fuga de aire muy amplia, muy rápida y generar este tema pulmonar por expansión. Drenaje inadecuado, ¿no? Que requiera un segundo tubo y el desplazamiento del tubo. Por eso también es importante asegurarlo. Eso. Fue una presentación bien acotada. ¿Alguna duda? Buena, Freddy. Buena presentación. Muy bien, Freddy, por la presentación. Yo tengo millones de preguntas, pero para los voluntarios. Freddy, de lo que averiguaste, Ajá. el manejo actual, ¿se escucha? Sí. De lo que tú pudiste averiguar para tu presentación, de lo que investigaste, ¿el manejo del neumotórax es más pro tubo o no tan pro tubo, así como más manejo conservador? Mira, hay un estudio que me pareció interesante de la Sociedad Americana de Tórax que planteaba como hacía un estudio comparativo entre el manejo pasivo, observacional, versus la instalación de tubo en pacientes con un neumotórax traumático oculto, ¿ya? O sea, un paciente que se golpeó, un politrauma, pero que en el rayito no se veía un neumo, ¿ya? Pero que se sospechaba y que en el escáner sí tenían, eran neumos pequeños. Y se observó que no había ni cambio en la mortalidad, ni incluso había menos tiempo de estancia hospitalaria en pacientes que se manejaban con observación, ¿ah? Con apoyo con oxígeno, rayo de control, manejo analgésico. Entonces, quizás en esos pacientes no tan sintomáticos, que se controla seriadamente cada 4 o 6 horas y no hay evolución del neumo, se puede manejar de manera tranquila, solamente con observación. Y bueno, en los pacientes, eso sí, como había mencionado, en los pacientes con neumotórax secundario, espontáneo, en ellos sí eh, no encontré ninguna así como ningún estudio, pero a mi opinión sí es mejor eh, hacer una descompresión, una medida descompresiva con tubo, porque son pacientes que la progresión que sea mínima de 1 centímetro, 2 centímetros del tórax, del neumotórax, perdón, puede evolucionar mal, puede evolucionar en un neumotórax a tensión con un neumo pequeño.
Entonces, en esos pacientes, sí, yo creo que es mejor el tubo. Y bueno, en todos los pacientes que cursen con insuficiencia respiratoria aguda y que requieran soporte mecánico, sí o sí hay que manejarlo con tubo pleural. Súper. Yo creo que en tu presentación identificaste bien a los tres grandes grupos del paciente que tiene el neumotórax espontáneo, el secundario con pulmón afectado y el traumático. Ahora, para que se hagan una idea, esto ha ido evolucionando en los últimos años cada vez más hacia el manejo conservador, principalmente en neumotórax primario espontáneo. De hecho, ese es el estándar actualmente. Pero ese paciente para irse a manejo conservador tiene que tener características. El neumotórax tiene que ser chico, el paciente tiene que estar oligosintomático, el paciente tiene que ser capaz de caminar sin exacerbar su sintomatología y cursar con un curso de observación entre 4 a 6 horas. Y con eso yo recontrolo, el neumotórax no ha crecido, el paciente controla sus síntomas. Ese paciente podríamos no invadirlo con nada. Ya. Mm, Sí, para que lo tengan en consideración, que hemos evolucionado de a todo neumotubo a cada vez menos. Y si le ponemos tubo a alguien, tubo grande o tubo chico, en tubo chico, corto. en neumo tu- chico. Chico, temas chicos, Sí. hay experiencias también, no son grandes estudios, pero hasta catéter venoso central le han puesto cuando no hay píctel y andan bien. Son todos estudios o experiencias de no inferioridad. Y en realidad, claro, cuando el tema es aire, basta con que sea chico. Chico, menos de 14 French. ¿Ya? Oiga, Doc, Mande. tengo un video que dura como 4 minutos, no sé si quieren verlo, de la instalación de un tubo Pictet y que es bastante impresionante porque es un poquito más grueso que un CVC y creo que en la escuela americana ocupan eso para los neumotórax. Y Ojo, los, nosotros tenemos pigtail, de hecho los cirujanos ¿sí? los tienen guardados. En mi último turno a un paciente le pusieron pigtail. Yo creo que si Yo es encuentro, tan largo, En Coquimbo se pone podría, harto pictel. podríamos, yo, podríamos compartirlo, ¿cachai? yo lo Para que lo encuentro, revisemos. yo lo encuentro bastante bueno. Mire, voy a compartir el video porque es pequeño, es cómodo, eh, no es tan traumático para el paciente. En Coquimbo se pone harto pictel y sobre todo en el paciente que hacen derrame pleural a repetición, como oncológico o incluso insuficiencia cardíacas terminales. A mí me ha tocado acompañar y poner con los cirujanos allá en Coquimbo. Mm. ¿Estoy compartiendo todavía o ya no? Sí, todavía estás compartiendo. Y se quedó pegado un rato. Oye, Freddy, una pregunta. ¿Y de lo que le revisaste, alguno de los que manejaron de forma conservadora, alguno evolucionó mal, así como evolucionó, no sé, a un neumotórax en mayor volumen o neumotórax de tensión? Eh, no recuerdo con exactitud si hubo algún caso, eh, pero, pero por lo menos en el promedio no había una diferencia estadísticamente significativa entre uno y otro. Ah, ya. Pictel, A mí Pictel. mientras el Frey se ubica, ¿algún voluntario que nos pueda explicar la fisiopatología del neumotórax a tensión? ¿Cómo es que se produce el choque obstructivo en el neumotórax? Eh, yo voy a explicar más o menos lo que sé, pues. Entonces, lo que pasa es que al ingresar el aire a la cavidad torácica, lo que se va a generar principalmente es la compresión de las grandes venas torácicas, lo que va a generar que se reduzca el retorno venoso al ventrículo derecho. Esto va a generar que aumente la presión pleural y también que aumente la presión venosa central y por ende va a disminuir lo que es el gasto cardíaco al ventrículo derecho y por ende se genera el choque obstructivo. Entonces, una afectación del retorno venoso. Al aumentar las presiones principalmente transmitidas hacia la aurícula derecha, el retorno venoso disminuye por esta diferencia de delta entre la aurícula derecha y la presión de llene sistémico. Entonces, volumen hay, pero lo que no hay es la capacidad de las cavidades derechas de recibir lo que necesitan para hacer la eyección y finalmente eso termina afectando el gasto cardíaco. Oye, Rodrigo, te propongo Dígame. un ejercicio mental y va para todo.
si yo a una persona que está respirando espontánea le atravieso un tubo de PVC del diámetro de tu dedo pulgar de la mano, en todo lo que es el tórax, y comunico la cavidad pleural con el ambiente, ¿se entiende? Ujú. ¿Hasta cuándo va a entrar aire? ¿Hasta cuándo va a entrar aire? Tipo, Hasta que se igualen las presiones, ¿no? Sí, po. hasta que se igualen las presiones. ¿Qué Presiones. presiones se tienen que igualar, César? Sería, o Sí, sea, la cavidad, la pleura es un espacio virtual que pues generalmente está a presión negativa. Y si lo comunicamos con el exterior, va a igualarse a la presión atmosférica como tal, ¿verdad? Perfecto. Entonces, exacto, pues el movimiento de aire se va a producir hasta que se iguale la presión pleural o la intratorácica con la atmosférica. Y mi pregunta es, ¿será esa presión suficiente? Ponle pausa un poquito, Freddy. ¿Esa presión será la suficiente como para afectar el retorno venoso de un cristiano? Sí, no, no sé, pasa palabra. No, esa presión no es suficiente para afectar el retorno venoso. Lo que ocurre es que en el neumotor atención, Ujú. depende del mecanismo, se genera como una válvula de atrapamiento de aire y lo que hace que el aire ingresa, pero no tiene como ese mecanismo de salida. Entonces es una válvula de solo entrada hasta que la presión ya genera un compromiso hemodinámico. Ya, pues, ¿y de dónde viene ese aire? Es lo que tocaba de decir. ¿De dónde viene el aire? Ah, sí, pues, por lo general debe ser del sistema respiratorio. Por lo Del general, si sistema. tiene una herida traumática, si tiene una herida traumática, la válvula se va a encontrar en la zona de lesión, mientras que el paciente por la sensación de ahogo, etcétera, va a seguir inspirando y ese aire que inspira va a seguir atrapándose, pero Ya, no va a ¿y tener el mismo mecanismo de salida. hasta dónde va a poder atrapar aire? Vuelvo a la misma pregunta. Ah, ya, sí, lo entiendo. Hasta que se igualen las No presiones. sé. Ah, claro, sí. Ya, ¿a dónde quiero llegar con esto? En general, cómo esto afecta el retorno venoso para acabar a un shock va a depender, ese es el mecanismo primario, pero va a depender de otras condiciones. Porque, por ejemplo, si este paciente se encuentra hipovolémico, va a caer mucho más rápido, con mucho menor presión, con mucha menor cantidad de aire, porque va a haber un factor externo a la fisiopatología del neumotórax que va a predisponer a que este paciente colapse. Por eso que el neumotórax nos preocupa más en el trauma, porque no, yo no voy a pensar que este paciente va a tener un neumotórax puro, por así decirlo, va a tener otros factores que van a estar influyendo en su hemodinámica. ¿Ya? En general, así quédense con esto, o lo invito a la reflexión, ¿ya? Porque los neumotórax, atención, no andan dando vuelta por la calle. En el paciente de ventilación espontánea no traumático, el neumotórax es poco frecuente, hasta bordeando lo mitológico, ¿ya? Y nos asusta más en el paciente politraumatizado porque existen otros factores que pueden predisponer que el desarrollo de un neumotórax sí sea una catástrofe hemodinámica, ¿ya? Pero así como el resumen, igualar las presiones con el ambiente, en verdad no te genera un shock, pues si no los cirujanos de tórax no podrían operar, pues, que abren toda la parrilla costal, el pulmón colapsa, pero esos pacientes no están choqueados mientras lo están operando, ¿ya? Para que le den un poquito vuelta a esa idea, ¿ya? Dale nomás, Freddy, con el video. ya. Okay, so you've got somebody who's got a pneumothorax. You can either put in a standard chest tube or you can put in one of these small pigtail catheters, which is much more convenient. The problem with a pigtail catheter, though, is they tend to be floppy. And if you put them in and you don't take certain precautions, you're going to wind up with the pigtail actually down by the diaphragm. A stylet is used to straighten the pigtail out so you can insert the catheter in through the chest wall. The other piece of the equipment is an adapter that hooks onto a stopcock on the end of the pigtail, and that can be attached to either a Heimlich valve or to the Pleurovac.
I tend to prefer having patients sitting up when I put these tubes in and to numb the area before I drape them. This way it's easier to count the ribs and come into the proper interspace, which I usually like to use the fourth intercostal space. The patient is draped and a syringe with lidocaine is attached to the inserting needle. The skin is pulled up and the needle inserted straight in to create a Z-track. The syringe is aspirated and small amounts of lidocaine are administered. When the pleural space is entered, there will be a free release of the plunger on the syringe and air bubbles will appear. The wire is inserted in through the needle and the needle removed from the chest wall. A skin incision is made about the same size as the diameter of the pigtail catheter you're going to insert. A dilator is threaded over the wire and into the thoracic cavity. Key here is to go straight in. Don't try and angle it up. Just go straight in. It's much less painful when you do it this way. The pigtail catheter and the straightening stylet are threaded over the wire and into the thoracic cavity. Once they're in the cavity, the wire is removed and the stylet and pigtail catheter are angled up towards the apex of the lung. The patient is placed supine, which will then prevent the pigtail catheter from flopping down when the stylet is removed from the catheter itself. This kind of keeps the pigtail up by the apex of the lung and lying flat against the posterior wall of the thoracic cavity. The connecting tubing is attached to the stopcock and the Heimlich valve is placed at the end of the connecting tubing. At this point, the pigtail is lying near the apex of the lung, but it will not stay there. What you need to do now is to aspirate the air in the pleural space so you inflate the lung and use that inflated lung to pin the pigtail in the proper position. If you don't do this, when you sit the patient up, the pigtail will fall back down to the level of the diaphragm. Don't get frustrated because this may take a while to get all the air out of the patient. Sometimes it's up to 5 minutes. You keep aspirating until you get to the point where when you aspirate, all of a sudden the plunger on the syringe will just grip and then you won't be able to pull it back any further, at which point the patient's lung is inflated. When you do this, you close the stopcock to the Heimlich valve when you aspirate and then close it to the patient when you push the air back out. When you feel the plunger catch, you've removed all the air from the pleural space. This will pin the pigtail in the proper position. Close the stopcock to the syringe, remove the syringe. This will leave an opening between the pigtail catheter and the Heimlich valve. Suture the pigtail in place. The insertion site can be dressed with a biopatch similar to what's used in a CVP dressing and the tube taped in place. And this is what the finished pigtail looks like at the apex of the lung. Es fácil. Está re bueno, ¿no? Está buenísimo. Sí, Buenísimo. sí, Eh, porque ¿Cacharon por qué lo ponía en Trendelenburg y le sacaba el aire? A ver si el Sergio nos puede contar si entendió el video. En tren, me imagino que para despegar un poco la pleura, la pared. O sea, como no la pleura, el... Sí, pues, para que se despegue un poco, para que haya más espacio, para aspirar, como por gravedad, ¿o no? Porque Al, el aire va a al salir, pues. con- al contrario. Lo que decía el gallo es que el pigtail cuando no tiene el estilete es como un fideo. Entonces, como está nadando en una cavidad que está llena de aire, si el paciente se sienta, esto se va a caer hacia abajo por gravedad. Ah, claro, ya entiendo. Entonces lo pone en tren para que el aire, o sea, el píctel siga en posición, el aire se vaya donde está el píctel y lo empieza a drenar para que el pulmón se expanda y se pegue el pulmón a la pared y eso es el pulmón expandido, pegue el píctel a a la pared y quede en su posición. Ya, perfecto, Porque si no entendí. se va a caer hacia abajo. Claro, Entonces finalmente lo que mantiene el píctel en posición es el mismo pulmón reexpandido. claro. ¿Ya? Entonces, si no hacemos ese paso que decía que es súper importante, cada vez que le tomemos la radiografía de control, vamos a tener el píctel hacia abajo.
Claro. Y el problema del neumotórax es que el aire sigue la ley de las densidades y se va a ir para arriba si el paciente está sentado. Yo honestamente no me lo había cuestionado nunca, me parece súper inteligente. Buen video. Vamos a repasar. ¿Aló? ¿Aló? Perdón, estaba con el micrófono Sí. apagado. Freddy, ¿podéis volver a la diapo del eco? La ecografía en neumotórax. Porque hay algo que no sé si escuché mal, no entendí, pero me gustaría repasarlo. Pulso, el pulso pulmonar. ¿Dónde estaba la parte del eco, po? Los hallazgos, a ver, la diapo de abajo, después del video. La siguiente, esa. Ya. ¿Cuál es el tema con las líneas A? Que las líneas A son un indicador de neumotórax. ¿Por qué? Porque lo que hace es, es una reverberación como una reverberación acústica. Eso quiere decir que se va como rebotando la imagen de la pleura del transductor a la pantalla, o sea, del transductor al tejido y así. Y es como una repetición de la imagen de la pleura y se da generalmente en espacios que tienen una gran relación gas-volumen, o sea, que hay mucho gas. Y en los Ya. pacientes que tienen esas líneas A, y se asocian a otros signos como ausencia de deslizamiento pleural, pulso pulmonar o ausencia de líneas B, es muy orientador de un neumotórax. Ya, pero por Ya va a sí ser, sola, las líneas A es un indicador de neumotórax sola. por, no, tiene ¿Por que qué estar no? asociado. Porque también puede estar presente en otras patologías y también, eh, Sirve, sirve. ¿cómo? No, parece que César tiene el micrófono abierto y tiene ruido ambiental, pero sigue nomás. El, ¿Cuál fue tu pregunta? Si las líneas A por sí solas, ¿de qué son indicativos? De gas, de aire ahí. Ya, entonces un hallazgo de patología, Puede ser un hallazgo patológico, sí. como no puede Aunque ser. Entonces, como puede no serlo también, son artefactos. ya. Mira, solo para clarificar el concepto, las líneas A hablan, como tú decías, se produce por un efecto de reverberancia de una onda de ultrasonido que está pasando por un medio aireado. Por lo tanto, es un hallazgo normal, no habla de patología. Yo, en el pulmón sano, debo encontrar líneas A, ¿ya? Cuando yo veo el protocolo Blue y me voy por la línea, el encontrar las líneas A, ahí empiezo a ver los otros hallazgos, pues si hay Claro, deslizamiento pleural o no. Pero en sí no es un hallazgo patológico, es un hallazgo claro. que es propio de las características del pulmón, del ultrasonido atravesando el pulmón aireado. Por lo tanto, es un hallazgo normal, ¿ok? Ya, Perfecto. De hecho, Freddy, cuando mostraste el score, cuando hay líneas A, está ahí descartando más posibilidades de descartar el neumotórax, po, por lo mismo. claro. Que es lo que sí deberías ver. Si hay neumotórax, ¿Ya? no. Y lo que sí tiene buena rendimiento diagnóstico para descartar es la presencia de líneas B, incluso sin mirar si hay deslizamiento pleural o no, porque para que se produzca la línea B es un artefacto que requiere la unión de las dos capas de la pleura, cosa que no pasa en Claro. el neumotórax. Y esto les va a servir cuando estén haciendo en un paciente politrauma un IFAS, porque si ustedes ponen el ultrasonido y encuentran líneas B, ese paciente en ese espacio no tiene un neumotórax. Mm, ¿Ya? Y nuevamente, por favor, no voy a ser majadero con esto. Que ahí diga que tiene especificidad del 98%, lo que quiere decir que la gente que no tiene neumotórax no tiene estos hallazgos. O sea, el 98% de la población sana que no tiene neumotórax no tiene estos hallazgos. Eso es especificidad alta.
repásenlo porque cuesta y seguimos mal entendiendo el concepto, ¿ya? Em, Eso, vuelve inmediatamente a la que está abajo del video, por favor. Aló, aló. Ya. Yo tengo otra Sí, acotación con la coreografía. Natsmi, dale. Y consulta para Freddy primero, si es que lo leíste o lo encontraste mientras estudiabas esto. ¿Qué tal el rendimiento del modo M en el neumotórax? No muy bueno. No, no lo leí, pero sí lo había conversado con el Jorge de que el modo M ya está como de salida. Exacto, súper bien. Hay un video del USC y algo más, de los últimos, porque claro, al principio como que sí le daban más énfasis, y ya de los últimos, de hecho creo que ahí el doctor Basaure sí lo muestra, el paper que estudiaran como el rendimiento del modo M. Y la verdad que es malo, así que ya no se recomienda. Yo justo ahí me iba a ir a lo mismo, po, al modo M. Que ojo que, sobre todo en pacientes que tienen mala mecánica, el mismo salto del paciente con el movimiento del tórax por respirar fuerte es lo que genera malas interpretaciones del artefacto. Si finalmente lo que queremos ver en el artefacto es, o sea, en el modo M es un artefacto que se ve en el tiempo, pero requiere que el paciente tenga una respiración controlada. Si está con mala mecánica, también lo puedo malinterpretar. ¿Ya? Y también si Em, hay bulas, también te va a salir este artefacto. sí, pues. Ya, súper. A ver qué otra acotación había tenido ahí. Eh, Al público, porque creo que Freddy no lo mencionó. ¿Qué saben del parche tres puntas en el neumotórax traumático? A ver si alguno de los más grandes nos puede decir algo. Es súper útil porque evita que se genere este efecto de válvula y que siga entrando aire. Y debe ser una intervención como inicial, si vemos un paciente politraumatizado con heridas penetrantes, mientras se termina de evaluar o mientras estamos en el prehospitalario. Mientras estamos en el prehospitalario. Ya. Cursos como ATLS todavía enseñan el parche tres puntas porque tiene un correlato fisiopatológico que hace sentido, que es lo que menciona Sergio, de evitar que el aire entre y promover que salga cuando el paciente expira. Eso en base a las variaciones de presión. Ahora, si nos vamos al estricto rigor de la evidencia que hay detrás del parche tres puntas, mala. No hay ningún estudio grande comparativo que hable de las ventajas de utilizar el parche tres puntas. De hecho, es mejor sellar la herida penetrante y poner el tubo en otro lado que no sea la herida, que es no inferior que poner el parche tres puntas. No sé si alguien ha sido salvado por un parche tres puntas. La verdad, yo en lo personal nunca he puesto uno, tampoco he visto ningún paciente que lo tenga, pero para que sepan que la evidencia que hay detrás de esa medida es casi anecdótica, ¿ya? Solo hace sentido, más no está demostrado que tenga alguna utilidad. Em, Ya, y lo último, esta acotación, Samu lo pone harto. A sí, mí me ha tocado. es, es que me imagino que es porque lo sigue enseñando en los cursos de trauma. Lo otro, es muy poco transmitible la fuerza que hay que hacer para utilizar un punzón en la instalación de un tubo pleural si no lo han hecho. No tenemos otro procedimiento, a mi juicio, de lo que recuerdo ahora, como que humule la cantidad de fuerza que hay que hacer. Por lo tanto, si ustedes saben que el neumotórax es chico y no lo han hecho, traten de no ocupar el punzón, porque es más probable que lastimen un pulmón cercano a que los cirujanos yo no tengo nada que reclamar porque lo hacen siempre, ¿cachai? Entonces tienen la mano, conocen, pero para nosotros que nuestro N es menor y sobre todo en el Coquimbo que lo hacemos menos, no es mi recomendación para ustedes que lo hagan de buenas a primera con un punzón porque medir la fuerza es difícil. Si quieren experimentar, para los que les guste el asado, cómprense un pedazo de costillar y traten de atravesarle un punzón y van a ver que es harta la fuerza que hay que hacer. Entonces pasar de largo es muy fácil, ¿ya?
Eso, no sé si alguien tiene algún otro comentario, muchachos. No, por acá no. No, Ya. Súper con la presentación, Freddy, muchas gracias. Equipo, gracias. Estamos Todo buena, viendo. Chau, Freddy. chau. Dale, chao, chao. nos vemos. Chao. Chau.